Hola, soy Fabio Cana, profesora de Historia del Arte, y hoy les voy a presentar una introducción al arte de África o el denominado arte negro africano. Con esta imagen tan evocadora de máscara, iniciemos este camino hacia conocer todas las manifestaciones artísticas que se dan en el continente africano. ¿Y por qué se hace la aclaración de arte de África negra? Porque el África tiene un acervo cultural ancestral y el área determinada, se las voy a señalar aquí con lápiz, el área determinada para este estudio es esta zona que estoy marcando en color rojo y que vamos a ir viendo en diferentes pueblos con los mapas indicando toda su ubicación. Y el resto del África, bueno, se remite que Egipto hoy en día es musulmán actualmente, que antiguamente fue faraónico y que no corresponde a esta estética artística, que el norte del África también tiene que ver con culturas musulmanas, y en parte el resto de los pueblos africanos, que tienen que ver con tribus variadas y muy ricas, no llegan tal vez a un acervo cultural estable que determine estas culturas que vamos a ir visitando. Igual de todos modos, vamos a hacer mención, por supuesto, porque tienen unas artesanías y unos atuendos hermosos, los Masái y otros pueblos que no integran lo que académicamente, y esto no es una clasificación mía, sino una clasificación académica, que no integran lo que se llama el arte del África negra. Muy evocador del África es este baobab, esta especie arbórea tan longeva, que es tan representativa y que es un emblema nacional de la República de Senegal, y que nos evoca también aquel aquella novela maravillosa, aquel libro maravilloso del Principito de Exupéry. Tenemos aquí algunas imágenes de esta bella gente africana, de un bailarín, de chicas de la cultura banto, y como se dice que en cada región la cuestión estética y de belleza depende de las creencias y de las costumbres. Estas mujeres jóvenes banto eh, llevan en sus cabezas peces, o pescados en realidad, pescados que es parte de su cultura alimenticia también, y con eso se lucen para conquistar futuros maridos. De paso, pueden ver que van muy bien ataviadas con cuentas, ahora vamos a hablar de eso también, y de la cultura masái, que son gente muy alta, sumamente alta, son ganaderos que viven en la zona de Kenia actualmente y que llevan también atuendos que van a presentar un sincretismo a través de cuentas y demás que vienen de Occidente. Muy colorido todo el África. También tenemos la cuestión habitacional, que dado que se trabajan con materiales caducos, materiales no perecederos, barro, paja, muchas veces excremento de los animales, lo que llamamos la bosta de vaca, en fin, apelmazada, es que no han perdurado mucho más de unos pocos años. Igual vamos a hablar de eso, de ciertas culturas que han desarrollado eh, conjuntos habitacionales dignos de mencionarse como palacios. Más, y muchos de ellos, ahora vamos a ver también en Mali, corresponden a las cuestiones, a las influencias islámicas, así que no entra dentro del arte africano, estaría dentro del estudio del arte musulmán, como es el caso de la famosa mezquita que está en Mali. También tenemos el trabajo excelente de esteras, de tejidos de todo tipo. Por eso son todos materiales, en la historia del arte se va haciendo hincapié, depende de qué cultura, qué materiales trabajan y qué impronta le dan a su producción. Un ejemplo, por ejemplo, si uno piensa en el Egipto faraónico, todo es pétreo, todo es monumental. Y bueno, ellos se valían de ese tipo de materiales para construir sus monumentos. En cambio, la gente de Mesopotamia asiática en la antigüedad construía con barro, porque era lo que tenía en su territorio. En cambio, los persas que vivían en el mismo lugar, en la misma región, sí construían con piedra, porque estaban más arriba. Bueno, en Burkina Faso estas construcciones Urunzi están hechas también con el excremento o la bosta de animales.
entremezclada también con otros materiales, sangre, pigmentos, betún. También vemos aquí, a modo de introducción, estas coloridas vestimentas y joyería que visten a diario. Miren qué belleza, qué manera de trabajar las cuentas. Esas cuentas son de plástico y no son originarias africanas, son parte de todo el intercambio comercial y cultural que van recibiendo. Esto que se llamamos en arte, en las culturas también, el sincretismo, y que después termina siendo un acervo cultural propio. Más imágenes de estos bellos Masái. En este caso, bueno, están en Tanzania, están en toda esta región de Kenia, Tanzania, son ganaderos. Hay un montón de bibliografía que ustedes pueden consultar. Y otro tema es el uso de los cauríes, esos caracolitos de boca dentada, que son, de punto de vista biológico, presentes en muchos puntos del planeta y que son tan caros este tipo de culturas. ¿Ven? Ahí se pueden ver estos caracolitos de boca dentada llamados cauríes o bucios. Otra máscara de Tanzania, justamente elaborada con estos materiales. Ya hablaremos de la máscara. Los tejidos africanos, que son muy coloridos, que presentan una iconografía muy variada. Fíjense qué colores hermosos de África del Sur, estos trajes tribales. Y estas mismas condiciones se presentan, por ejemplo, en América del Sur. También tenemos acá de Ghana estos tejidos con elementos muy geométricos. La geometrización es muy común en África, la estilización también, y digamos, y la figuración se reserva a algunas culturas que vamos a ver. La mayoría son de tendencia más abstracta. Por supuesto, muy coloridos. Si tenemos que distinguir los de otros pueblos como los americanos, se distingue por su vibrante color. Por ejemplo, los Masái han introducido a lo largo del tiempo estas costumbres de usar unos tejidos con estos diseños de tartanes o escoceses, sincretizándolo. Entonces, resumiendo, y ahora vamos a ver región y pueblo por pueblo. Se denomina África Negra la zona comprendida entre el sur de Sáhara hasta Angola, Zambezi, del continente africano. En esta presentación será un breve recuento de los principales pueblos habitantes del área y a la estética manifiestan sus producciones. El África Negra, a diferencia de la zona oriental del África, es habitada por pueblos sedentarios que desarrollaron en el tiempo sistemas de intercambio comercial, jerarquías institucionales y marcada organización social y religiosa. Desde un primer contacto con Asia y Europa, mantuvieron el intercambio cultural a lo largo de los siglos, pero aún así conservaron la identidad africana. Comienzos del siglo XX, la importación europea de objetos provenientes de varios de estos pueblos y de otras zonas del continente motivó a artistas plásticos a incursionar en formas derivadas. El ejemplo, en el cubismo, es las señoritas Vignon de Picasso, que lo veremos al final. La diferencia cultural entre Occidente y África puede ser estrechada por un acercamiento desde el estudio de la estética, ya que el arte es una característica común a todos los pueblos humanos. Sin embargo, la incomprensión, la intolerancia, el endocentrismo, los intereses económicos y otras pretensiones occidentales por sobre los africanos han desvalorizado toda la cultura del continente, tanto en el pasado como en el presente. Entonces, vamos a los temas a desarrollar en consideración con estos aspectos del arte africano y el arte de la África negra o arte negro, como se le llama académicamente, son tener en cuenta la religión, es una religión yoruba, hay también creencias generales, y los pueblos son el Dogón, actual zona de Mali, desde el siglo XV, el Nok, actual zona de Chad, desde el 500 antes de Cristo al 200 después de Cristo, es la más antigua. El Ife, actual zona de Nigeria, desde el siglo XV. Benín, actual zona de Nigeria, desde el siglo XV también. Ashanti, actual zona de Costa de Marfil y Ghana. Bakuba, actual Congo, provincia de Kasai. Bamún, actual zona de Camerún. Y Bakongo, actual zona del Zaire y el Congo. Las consideraciones generales que tenemos que tener son la geografía, el clima y la naturaleza. Las áreas del África Negra abarcan la costa occidental. Hay una influencia hindú en la zona sur y una influencia islámica y de Medio Oriente en el norte. Y hay un nomadismo en la zona oriental. El clima predominantemente cálido, elevadas temperaturas y no tiene necesidad de vestimenta. La relación muy armónica y orgánica con la naturaleza y la variación de fertilidad y aridez del suelo varía según la región geográfica, desde selvas tupidas hasta desiertos tenemos.
Otras consideraciones generales que tenemos que tener en cuanto a comunicación, que son pueblos ágrafos. ¿Qué significa? Que no poseen escritura. No quise que sean analfabetos, son ágrafos. Lo mismo les pasó a los pueblos sudamericanos, el caso de los incas. El lenguaje, no, eso no impide que lleguen a sensaciones altísimas. El lenguaje es muy musical al ser hablado. Tradiciones orales conservadas por proverbios. Algunos diseños, iconografías pueden asumir un papel pictográfico. Tambores usados para comunicación a larga distancia. Hay un sentido de la fuerza y representa el latido del corazón. La danza es comunicación con los antepasados y lo trascendental, y entran en una especie de trance. Y los griots son trovadores que van de aldea en aldea contando historias y aprendiendo nuevos, muy respetados en todas partes. Otras consideraciones generales en la cultura, que el África es la cuna de la humanidad. Según estudios antropológicos elaborados por célebres antropólogos como la familia de los Riki, ahí se han encontrado los primeros rastros de los eslabones que van uniendo a toda la trayectoria hasta llegar a la actual especie humana. Ha habido influencia del Islam, del hinduismo y de Europa por varios siglos. Se ha conservado bastante bien la cultura original, a pesar de ello, y casi todo es tradición oral. La influencia europea sobre el África se da a partir de que Europa y África durante muchos siglos el contacto se dio después de que los conquistadores, al empezar a circunvalar el África con todas estas compañías navieras, empiezan a costearla. El caso del siglo XV, los portugueses costean el continente con intenciones comerciales, de tráfico de especies, de esclavos, lamentablemente, metales, marfiles y producciones africanas variadas. En el siglo XIX, un creciente interés por el continente promueve un acercamiento científico de exploración del terreno. De 1876 a 1880, tres factores que marcan la disputa territorial. Primero, la Conferencia Geográfica de Bruselas, llamada por el rey Leopoldo II de Bélgica, con la intención de crear la Asociación Internacional Africana. Segundo, despliegue de actividad portuguesa de anexión territorial. Y tercero, actividad expansionista y colonial general europea, lamentablemente. De 1880 hay un llamado de Portugal para la organización del territorio colonizado, y de 1884 a 1885 se da lugar en Bismarck, donde se realiza una conferencia internacional que debería tratar asuntos internos africanos, como el esclavismo, la esclavitud, el comercio y el bienestar, pero que delibera sobre el modo de ocupar nuevas tierras, lamentablemente. Concluyen en organizar a partir de tratados bilaterales europeos, siempre europeos, y tratados afroeuropeos. Por supuesto, los europeos van a sacar siempre más ventaja para tratar el comercio esclavista y las políticas de subordinación del continente. Ahí tenemos un mapa que nos ilustra de toda la zona roja, que justamente es la que nos compete como que clasifica la historia del arte, el arte negro africano, como es la zona de obtención de esclavos, y todo el comercio, el circuito comercial que desde Europa se hace a través de el África hacia América. Bueno, es bien sabido que América tuvo una gran cantidad de esclavos que recién en el siglo XIX, afortunadamente, empezaron a poder ser liberados. Aquí en mi país, Argentina, en 1913, la libertad de vientres. Igual, Estados Unidos es pionero en la liberación de los esclavos. El arte del África Negra tiene este tipo, es muy importante ver qué producciones. Si vemos a ver pueblo por pueblo, hay producciones que son comunes a todo el arte del África Negra. Las producciones son las máscaras, los taburetes o apoyas cabezas, que ya se conocían en la época antigua egipcia con el nombre de uol, espantamoscas, muy necesario en estas regiones, joyas y accesorios de belleza. Esa es la forma que tienen ellos de comunicarse y de poder intercambiar relaciones personales con sus congéneres, tallas de antepasados y deidades, elementos cortesanos y reales, instrumentos musicales, son un pueblo sumamente musical los africanos, y fetiches, casas y palacios, de las cuales nos quedan casi nada, y otros, bueno, mucha atención al detalle, los peinados, las escarificaciones que se hacen en el cuerpo, y pintura corporal variada. Los materiales, como les decía, la mayoría son todos caducos, hay que también perecederos.
maderas, metales, cauríes, este tipo de caracol, y cuentas, mostacillas, en este caso estamos hablando de un intercambio con el europeo. Tejidos de elaboración propia o de reconstrucción, de lo que se trae de otros pueblos, tintes para coloración y elementos varios, dientes, plumas, fibras, clavos, vidrios y diferentes osamentas de animales. Otras consideraciones que tenemos que tener del arte del África negra, que las producciones no suelen tener más de 100 años de antigüedad debido justamente a los materiales caducos. La elaboración del elemento mantiene las reglas de la tradición. El carácter es oficial y de oficio de la producción. Los estilos varían según el pueblo y zona en la que se proveen. Las tallas se hacen de una sola pieza y se atiene a la forma original del madero, en el caso de que se trabaje con una pieza de madera. La función depende del pueblo y del elemento. Por lo general es mágico religioso, una expresión material de la fuerza vital, de los antepasados, de los espíritus y los dioses, y de distinción, de honor, también decorativo, de adorno, y funcional, por supuesto, de uso. Ahí tenemos las funciones entonces, ¿no? Mágico religioso, de distinción, honorífico, decorativo y funcional. Otras características generales del diseño que tiene el arte del África negra son geometrización, sintetización, simplificación, abstracción, sensación de fuerza contenida, fácil comprensión de la forma por significado específico del decorado o por remitir a un valor o figuras reales, mantiene el modo seguido por la tradición, hay mucha expresividad y hay que marcan tanto los arcos superciliares arriba de los ojos, figurativa pero no naturalista. Quiere decir que, ¿qué significa esto? Que yo puedo, lo figurativo es cuando yo puedo identificar algo que veo, no es abstracto, ¿no? Una figura que puede parecerse a algo que conozco, un árbol, un animal, una persona, un objeto, pero no necesariamente naturalista, si tan fiel a la representación real. El máximo estadio dentro del arte de esto sería el realismo, esto sería figuración, naturalismo, realismo, abstracción, estilización, que no significa que sea delgado, sino que significa tomar los rasgos característicos. Y después, por último punto, modelos tomados de la naturaleza, plantas, animales y personas. Sí, obviamente. Es un poco su acervo de modelos, viene de todo el entorno. Otras consideraciones que tenemos que tener ante el arte de la África negra son el canon africano, es decir, el conjunto de proporciones, cabeza grande, entre un séptimo y un tercio, cuello largo, cuerpo redondeado, brazos pequeños, piernas cortas y en flexión. Se remite a las piezas, no a las personas en sí mismas, ¿no? Eso es como ellos mismos retratan o hacen, manifiestan su arte. Otras características, rasgos faciales resaltados, representaciones en juventud, buen estado físico y de salud, así que no hay ancianidad representada, y gran expresividad. Bueno, ahí entremos a ver un ejemplo rápido de todo lo que vamos a ir viendo, del colorido, del sincretismo a través de cuentas, la utilización de cauríes, que ya mencionamos. Estos son tronos, unos tronos bellísimos del desaparecido reino de Bamun de Camerún, que ya veremos. Así que esto los tiene actualmente en el Museo de Berlín, en un intercambio que se hizo en su momento en el siglo XIX con el Kaiser, y podemos ver el excelente trabajo de mezcla de materiales, colorido, texturas, y aparte el tema que comentábamos recién de esta figuración que no llega a ser estrictamente tan fiel, tan naturalista. Vamos a empezar viendo genéricamente la descripción de las producciones, así, producciones artísticas. Las máscaras. ¿Para qué sirven las máscaras? Que son universales, por supuesto, pero ¿para qué sirven en estos pueblos las máscaras? Para la comunicación con lo trascendental. Debe ser vista en uso en movimiento. Allí cobra su verdadera significación. Si no empiezan a danzar con ellas, no pierde significación. Usado en danzas y rituales como atributo, incorporación o personificación. Suele ir acompañada de indumentaria acorde. En las zonas boscosas son más terroríficas todavía. Miren, esto se los comento, es así siempre. En las zonas donde hay más selva es más difícil la vida. Uno dirá, ¿tienen alimento? No, es mucho más difícil. Y eso pasa también en la Melanesia, donde el arte se vuelve un poquito más agresivo. Y justamente es una zona boscosa, al margen de también marítima. Me remito a a la Melanesia. Entonces, cuanto más boscosa es, más terroríficas. Y
Otro punto, colocada la máscara sobre el rostro y o por encima de la cabeza, el portador desaparece física identitariamente. Qué interesante esto. Es como que se transforma. Las características propias son de cada región. Por último punto, claro, es lo que pasa con las máscaras en el carnaval o en un baile de máscaras, ¿no? Uno como que desaparece detrás de eso, se esconde detrás de esa máscara. Aquí tenemos un paneo general de máscaras variadas, muy bonitas del África, realmente son muy atractivos, por eso son un punto a tener en cuenta siempre en el tema de decoración, ¿no? Yo aparte de ser profesora de Historia del Arte, licenciada en Arte, soy diseñadora de interiores, y dentro de los estilos étnicos, que vamos, al final vamos a ver alguna imagen, la tendencia de decorar con estas culturas originarias es que se utiliza mucho la máscara. Bueno, vamos a describir la descripción de las producciones del arte cortesano y real, siguiendo con generalidades para después enfrentar cada pueblo. Solo en pueblos con reinado como gobierno pasa estas cosas. Tanto va a pasar en Benín o Bamun, reinos ya desaparecidos. ¿Cuáles son estas producciones? Taburete. ¿Qué función tiene el taburete? Función de trono. Símbolo de poder con respaldo alto. Decoración profusa. Pueden estar sostenidos por personas o por las madres. Hay una jerarquía matrilineal. Gobernantes de cuerpo entero o solo las cabezas. También puede representarse a sus madres. Suelen tener atributos o elementos de identificación. Hay también bastones de mando que tienen atributos de poder, ricas decoraciones. Hay apoyas cabezas y parasoles, signo de distinción de grandes dimensiones, pueden albergar a varias personas debajo. También dentro de esta descripción genérica que vamos viendo de todos los pueblos de producciones artísticas africanas, la joyería para adorno corporal pueden ser brazaletes, anillos, collares, amuletos, talismanes. Pueden cobrar gran refinamiento. Los materiales, metales, fibras vegetales, cuentas, cauríes, dientes, etc. Peinados, denota el rango y la edad de la persona. Cuanto más elaborados, son más apreciados. Y las rastas, tan de moda en Occidente hoy en día, se llama dreadlocks en inglés, pelo hirsuto per no lavar. Tradición yoruba, al morir el dios toma a la persona por el cabello y lo eleva al cielo. Esa es la función que tiene en África, más allá de la cuestión de moda que se presenta hoy en día en Occidente. Otra descripción de las producciones es la indumentaria, tejidos de gran calidad, diseños coloridos, con significación diferente en cada caso. Su lectura revela proverbios o remite un significado, hechas de seda, algodón y otros materiales. Kente, vestimenta tipo sari o toga. Y modificaciones corporales, escarificaciones sin tintes, pinturas sobre la piel que se borran con el agua, y su función depende del caso y del pueblo. Puede ser ritual, de atributo, por belleza, entre otros. ¿Vieron? Ya han visto, se ponen discos, aros en el cuello. Las escarificaciones son bastante intimidantes porque entre ellos se van abriendo la piel, se incluyen materiales que causen algún tipo de infección pasajera, como puede ser el excremento de la vaca, y se genera una pústula de pus que va formando como unas perlitas. Son espectaculares como quedan, pero muy doloroso, y aparte queda todo el cuerpo lleno como de collares de perlas que son del propio cuerpo. La descripción de las producciones, tallas, se verán detalladas en cada pueblo que vamos a ir viendo, representación de deidades, de antepasados, de animales, mayormente de tendencia no naturalista, de gran expresividad, es muy importante el tema expresivo, en madera, terracota o en metal fundido. Ocasionalmente algunos pueblos se destacan por el trabajo en oro, como los Ashanti, y siempre tiene una función que cumplir. Es todo funcional el arte. La descripción de las producciones también incluye la arquitectura, cuya es más escasa, por supuesto. Materiales como son caducos, madera, fibras vegetales, cuero, se toma de la naturaleza únicamente la cantidad necesaria. Son pueblos que manejaban muy bien el tema ecológico. Lamentablemente el contacto con los conquistadores los ha degradado, y hoy en día África es un continente con gran pobreza, pero originalmente no lo era, no lo era, aclaremos eso. No se desperdicia nada, la construcción es integrada en la naturaleza. Hay una tradición oral de construcción, todas las casas son similares, eso da identidad al pueblo a través de la arquitectura, y los poblados vistos desde arriba tienen formas de animales, qué interesante, tortugas, leopardos, etc. Siempre presente la naturaleza. La jerarquía de la persona se define según qué lugar del animal habite, y las construcciones se renuevan cada 10 o 15 años por generación, ya que son de materiales caducos, obviamente. No hay sentido orgánico de la casa. Cada habitación responde a sus medidas, incluso el techo. La vivienda es solo para dormir y guardar objetos. Se vive en la naturaleza. No hay delimitaciones de propiedad privada ni cercos.
Cuando un hijo o hija se casa, abandona la familia y fonda su propia vivienda. Casas comunales son centros de reunión de grupos de hombres, mujeres de la comunidad y pueden albergar mucha gente bajo su techo. Si son centro de una comunidad secreta, las ropas, máscaras y efectos rituales son guardados allí. Los palacios son iguales a las casas, pero de mayores dimensiones. Suelen tener decoraciones, tallas, pilotes o algo que las distinga y las haga resaltar. Son vivienda del rey, de su familia y de la corte. Bueno, empecemos viendo acá en la región actual de Camerún, que es la ubicación en el mapa, donde está Camerún. Este es el palacio de gobierno actual de Camerún. Tiene algunos elementos islámicos. Estas son las construcciones más, diríamos, sólidas o lo que nosotros llamaríamos imperecederas. Y la religión y religiosidad de los pueblos africanos tiene un profundo sentido de la religión. No es un aspecto separado de la vida civil, sino que se integra completamente en lo sagrado y la vida cotidiana. Proporciona seguridad y estabilidad al individuo, resuelve problemas de la vida real. La religión es la fuerza reguladora de todo acontecimiento. La persona que pide favores o que quiere resolver situaciones específicas se dirige al sacerdote, que consultará con los espíritus. La persona deberá ofrendar algo al antepasado Dios, comida, sangre, promesa, etcétera, a cambio de la intervención divina. La religión está marcada por el tradicionalismo, determinado por los antepasados. Se rinde culto a las deidades, espíritus y a los antepasados. Hay un origen común en todas las creencias, que al dispersarse los grupos humanos fueron tomando características locales. En el África Negra está ampliamente difundida la religión yoruba, que por supuesto llega a América, con raíz como etnia de mayor tradición artística africana. Y bueno, hablando de las religiones, en este mapa conceptual ilustrado, se puede ver que así como hay una especie de patchwork o de puzzle o de rompecabezas en este mapa, así son todas las creencias de todo tipo en el África. Creencias religiosas generales. Culto a dioses. Hay un Dios supremo del que maman todas las cosas, considerado como energía, vida, fuerza vital y que está habilitado entre los humanos, pero por culpa de la mujer se habría retirado al cielo. Siempre la mujer, vieron, tenemos la culpa de todos los problemas religiosos iniciales. No se le rinde culto directo y cumple un papel secundario en los asuntos humanos. Los dioses menores son los intermediarios entre el gran Dios y los hombres, presiden el funcionamiento físico del mundo, se les rinde culto directo y adquieren estatuto espiritual en cada localidad. Culto al antepasado, al morir la persona se reúne con la fuerza vital conservando su identidad. El antepasado es un padre fundador que ha establecido la buena senda en la comunidad y la ha fundado y organizado. Hay una relación genealógica directa entre el antepasado y un vivo. Hay un deber recíproco entre ellos y se realizan esmerados y continuos ritos para renovar las relaciones. Intervienen en asuntos mundanos. Hechicería y brujería se diferencian entre la magia buena, que es provechosa, y la magia mala, que es perjudicial. La magia afecta por actuación directa o indirecta de un hechicero o bruja, o puede ser contrarrestada por otro. Hoy no se practica como antiguamente. Los templos, altares, capillas y templos son sumamente sencillos. Pueden ser troncos, piedras, estantes colocados en el suelo, sobre los que se alinea el material de culto. Las ofrendas y objetos domésticos son custodiados por gente importante, profesionales en curaciones físicas y espirituales, que manejan conocimientos adquiridos durante intensivos cursos de aprendizaje e iniciación. La religión yoruba surgió de la propia cultura y sociedad como resultado de la organización. Se pueden englobar los pueblos, que ahora vamos a ver toda su producción artística: Nok, Ife, Benin, Owo, Sode, Dahomey, Esi, Nupe, entre otros. Se reconoce a la etnia con mayor tradición artística africana hasta hoy en día. Cada deidad tiene características propias para las cuales se les rinde culto, pero hay diversas variantes de cada uno. Le corresponde un atributo, un color, una comida, una danza de culto, un traje, una época del año, etc. Cada pueblo se aboca a una deidad
En el comercio de esclavos hacia América, la religión cruzó los mares junto con las personas y fue adaptándose según el área de donde provienen los esclavos, mezclándose también con las creencias locales indígenas, incluso acoplándose con la religión cristiana de la colonia. Así derivó en otras ramas. El panteón reconoce a varias deidades. Algunos son Olorum, Dios supremo, no se lo representa ni se rinde culto. Eshu, su mensajero, representado como persona, que es un embaucador, ni bueno ni malo, es más humano, es el más humano. Ifa, el adivinador, contrapartido de Shu. Yango, el espíritu del trueno y del rayo, representa la justicia. Y Ogun, dios de la guerra, la violencia y el hierro. El hierro siempre se asocia con la guerra, inclusive en las culturas occidentales, les comento, el tema de los dorios, cuando introducen el hierro en las culturas mediterráneas. Establece las leyes y entre otros cultos se encuentra el de Ibegi, o culto al gemelo, que representa fertilidad, Egungun, que es el culto al antepasado, y otras fuerzas que afectan la vida, el adeo, control de la brujería, actividad propia del lado negativo de la mujer. Y tenemos que pensar que no hay ni dioses buenos ni malos, no es como el cristianismo, el judaísmo o el islam. Eh, los dioses en las culturas politeístas tienen varias facetas. El sentido del pecado es diferente al que plantean las religiones monoteístas de tanto Oriente como Occidente. Acá tenemos una representación infográfica, no africana, sino actual, contemporánea, de todos estos dioses que vienen del panteón de los Yoruba, ¿no es así? Y ahora sí, vamos a ir viendo los diferentes pueblos para ver sus manifestaciones, sabiendo que tienen en común el uso de máscaras, el uso de construcciones con materiales caducos, el uso de materiales caducos, el arte del cuerpo, el arte con atributos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el pueblo Dogón, que es en la actual zona de Mali, zona desértica. El agua, por supuesto, es un bien apreciadísimo. Llegaron a Bandiagara en el siglo XV. Quiero aclararles que las manifestaciones estéticas africanas no superan más allá de 500 años, por razones justamente del tema del cambio eh, de asentamientos humanos y aparte por los materiales. Se consideran descendientes del pueblo Telem, desaparecidos en el siglo XV, y si bien parecen haber sido una etnia diferente, parece asegurar eso. Su gobierno es por jefatura, era por jefatura. Ahí se puede ver, ven, la ubicación de Mali actualmente en el África, que pertenece a este pueblo, a esta cultura. Ahora, atención con esto es muy conocido, dirán, pero como no era que no tenían arquitectura de portento, no, esto pertenece al Islam, si bien está en el África, entonces no podría ser considerado arte del África negra. La arquitectura de Mali es única en África y en el mundo, comprende edificios de adobe como la Gran Mezquita de Djenné o la Universidad de Tombuctú. La Gran Mezquita de Djenné fue construida por primera vez en el siglo XIII. Es un ejemplo de estilo arquitectónico sudano-saheliano. Hermosísima, parece como un castillo de arena. Otra imagen para que vean el tamaño, pero repito, esto pertenece si uno va a estudiar esto, está dentro del arte islámico. Bueno, del pueblo Dogón que mencionamos, al cual estamos prestando atención en este momento, la arquitectura se dio en tumbas en acantilados, que se los enterraba junto a los utensilios, y máscaras de danza que parece como si llevaran antenas arriba. Canalizan, pues justamente, canalizan la energía de los muertos a favor de la comunidad, así como una especie de conexión. Y esos tocados, tan complicados de llevar, son llevados sobre la cabeza. Ahí se pueden ver más máscaras y por supuesto recuerden que es su fuente de inspiración en la naturaleza, máscaras de león, máscaras de conejo, máscara de cocodrilo, máscara de mono y ahí se ve a un portador de esta máscara, que recuerden que una vez que uno se pone la máscara, su identidad desaparece tras ella. Y por supuesto acá podemos hablar de características generales sobre la apreciación del arte. Acá hay mucha estilización. ¿Qué significa? Que yo reconozco el león porque tiene rasgos características. No hay una realidad, diríamos, no hay un naturalismo que llegue a identificar concretamente si es un león o otro felino, podría hasta parecer un gato doméstico. Bueno, esa es la forma conceptual, se llama realismo conceptual, en general en la forma de representar a toda la humanidad cuando se representan con rasgos característicos también. Bueno, entonces el pueblo Dogón se caracteriza por estas máscaras tan bellas,
por las tallas, estética más representativa del África negra, idea de presente congelado, no representa un momento en específico, de carácter simbólico más que representativo, importancia dada a la mujer, homenajes hechos a su fertilidad y a sus labores cotidianas, se resaltan los atributos femeninos del cuerpo, caderas, pechos, vientre abultado, todo lo que conlleva el tema de la maternidad. En las tallas votivas, votiva en arte significa que es como ofrenda, ¿no? Si yo dejo por ahí una vela en la iglesia, es una ofrenda votiva. Las tallas votivas adquieren una pátina rugosa debido a las reiteradas libaciones de sangre, leche, semillas, etc. Es cuestión de activarlo, ¿vieron? Hay que activar constantemente con todos estos elementos que se le van colocando. El pueblo Dogón también, estamos en este pueblo Dogón, las mujeres suelen ser representadas cargando con los niños en la espalda. Si estas son tallas, fíjense qué estilización, tomar rasgos característicos, recuerden, como siempre el cuerpo se le da más importancia al tronco y a la cabeza, y la importancia de la maternidad en África es clave. Más del pueblo Dogón, los hombres suelen ser representados cargando su atributo masculino, el elemento de la casa, sobre sus espaldas. Y claro, los hombres son los cazadores, las mujeres son recolectoras. Más del pueblo Dogón, estos figuras que están sentadas sobre escabeles o taburetes, ahí en el contrafrente y frente, las parejas suelen estar abrazadas, el hombre con su carcaj de flechas y la mujer con el niño, en este caso el asiento sostenido por antepasados, que son mujeres, pero no sabemos si son antepasados, posiblemente lo sean, no sé, no está determinado eso. Y la pareja, el hombre siempre toma a la mujer. Estas figuras tienen un gran sentido de equilibrio en cuanto a composición, de proporciones y estilización. ¿Ven la palabra estilización? Tomar los rasgos característicos. Más del pueblo dogón, pareja con brazos en alto, y las figuras dogonas se caracterizan por tener los brazos en altos, un dato a tener en cuenta. Se asocia esta imagen con rituales y el pedido de lluvia, obvio, al cielo, y con un cuenco. Más del pueblo Dogón, más con los brazos en alto, figuras ecuestres, siempre muestran al hombre de mayor tamaño que el caballo, sería como una cuestión jerárquica, al igual que el resto del África, el hombre es de gran importancia en las representaciones, se conserva el canon africano en estas proporciones. Y del pueblo Dogón también hacen puertas de granero, son figuras protectoras colocadas sobre las casas donde se guardan los productos alimenticios y están hechas en madera tallada. Hoy se representan también figuras humanas con los brazos al cielo, totalmente estilizados, hasta les diría muy geometrizados. Vamos a otro pueblo que es muy antiguo, el pueblo Nok. Es el más antiguo de todo, del 500 a.C. al 200 después de Cristo. Están en la zona del Chad, en la África Occidental. Habitaban en esa zona, ya no existen, por supuesto. El área es muy fértil, y el tronco del cual se desprenden los pueblos Ife y Benín proviene de ellos. El Ife y el Benín van a tener palacios y van a ser los que van a tener construcciones más importantes, unos reinados importantes, al igual que Mamun. Influyen en el desarrollo artístico de estos pueblos, es decir, entonces los Nok van a influenciar a través del tema de la cabeza en Ife y Benín. En 1930 se descubren cabezas y cuerpos antropomorfos y otras zoomórficas en terracota y arcilla. Mantiene el canon africano del cuerpo, cabeza un tercio, y las características generales del arte del África negra. Particularidad: ojos triangulares. Algunos de ellos muestran estar enfermos o con leves defectos físicos. Otros llevan representada indumentaria, sombreros y joyas, y hay figuras bifrontes. Las figuras no estaban en su lugar originario, se desconoce la función exacta que desempeñaban, y el modelado es hábil. Las figuras fueron hechas por partes y luego unidas, según parece, y los tamaños varían entre 10 centímetros a 1,25 m. Bueno, ahí está un poquito la ubicación del chat actual, aclaro, donde se han encontrado los restos de estas culturas. La cultura no, una cultura muy antigua. Y ahí vemos las cabezas mencionadas del pueblo Nok. Fíjense qué expresivo es todo, con la boca abierta, los ojos también abiertos, pero también marcados con la sensación de que se llama el ojo en grano de café, así le llaman de punto de vista artístico, ¿no? Como si fueran granitos de café, que parece que estuvieran cerrados, pero también abiertos, ¿no? Como en contemplación. Del pueblo Nok, estas estatuillas
Y recuerden esta fisonomía porque ahora sí es lo poco que nos queda del pueblo Nok. Vamos al pueblo de Ife, en la actual Nigeria, una geografía muy boscosa, ven, cambiamos de clima, son descendientes de los Nok, mantuvieron estrecho contacto comercial y cultural con Benín, que fue un reino. Hay objetos que datan del siglo XV después de Cristo, y la forma de gobierno es un reinado. Son los famosos reinados del África, junto con el de Bamú. Es un arte nobiliario, representación de cabezas de gobernantes y sus mamás y sus madres, y grandes trabajadores del metal, latón y bronce, y único con mayor tendencia naturalista como retrato. Si vamos a hacer rostros muy fidedignos, los cuerpos tienen desproporción, pero eso se da en todo el África. Bueno, ahí está ubicado donde estaría el pueblo Ife, y el pueblo Ife nos presenta estas magníficas cabezas femeninas que no sabemos bien si tenían escarificaciones o es un velo que cubre el rostro, parece que tuvieran, vieron, como rayitas. Si fueran escarificaciones, sería haber sido muy doloroso hacer esto, obviamente, y muy preciso, pero se atribuye más bien que fueron como velos que se colocaban. Una interpretación de la manera de representar el arte como si fuera una gasa. Tienen agujeritos, ¿ven? Porque llevaban cabellos que se iban colocando, y qué rostro tan natural, ¿no? Aunque marca bien los arcos superciliares. Y ahí tienen más del pueblo Ife. La característica propia de Ife son las escarificaciones faciales. Bueno, ahí se las denomina así como escarificaciones faciales, pero no se sabe bien si eran escarificaciones o una representación de un velo. Si fueran escarificaciones faciales, son realmente tortuosas de hacer, obviamente. Miren la cantidad de niñitas que hay. Hay diversas teorías al respecto, por eso tomémoslos con pinzas. También suelen tener orificios en los que se incrustan cabellos para simular barbas, bigotes y cejas. Bueno, más del pueblo Ife, inolvidable estas más cabezas. Y se asocia al pueblo Ife con el pueblo de Benín, ahí está la ubicación en el mapa. Siempre estamos hablando de la parte de ese golfo que tiene África, de la media luna, que le llaman del África, donde está ubicada toda esta producción del África negra. Actual zona de Nigeria, área de selva tropical, asentados, no se sabe bien, en el siglo XV, hay un signo de interrogación en cuanto a ese dato. El gobierno fue reinado de ancianos, de sabios, grandes comerciantes y guerreros, estrecho desarrollo cultural con Ife. Bueno, Ife y Benín se relacionan, aprenden el arte del metal de Ife, solían enviar las cabezas de sus gobernantes para que Ife les hiciera una copia, luego decidieron traer a los maestros artesanos, es una cuestión ritual mortuoria, y hábiles trabajadores del marfil. Recordar que en marfil hay animales que, como el elefante, que lo proveen en África. Naturalismo menos marcado que en Ife. Ife es mucho más naturalista, vamos a ver estas cabezas. Y por supuesto, sí, son metálicas estas cabezas, tienen trabajo de fundición a la cera perdida, una técnica universal que se hace con molde y contramolde. Y del pueblo de Benín, no asociado con Ife, las cabezas de Lobá. Lobá era el rey, aunque dicen que gobernaba la madre, ¿no? Tiene un tocado peinado que denota su jerarquía, casi no tiene escarificaciones o estas marcas que se le atribuyen a tales denominaciones, y tienen como adorno el cuello, tiene como adorno el cuerno de un elefante sobre su cabeza. ¿Mm? También en el cuello hay como unas argollas. Bueno, del pueblo de Benín, estos tocados que usarían, tremendo llevar esto diariamente, pero eran en clase alta, eran servidos por otros, por sirvientes y demás, por eso podían andar con esto sin tener que trabajar mucho, aparentemente. Bueno, ahí tienen más del pueblo de Benín, y ahí está la figura femenina, la madre de Lobá. Lobá era el gobernante, son representadas con esmeros peinados o cónicos. Peinados cónicos. Fíjense, era exclusivo de esta mujer con este rango social portar esta especie de peinado en forma así como de bonete. Miren qué lindo rostro, con escarificaciones, se los ve acá arriba en las cejas. Y dicen que había en los palacios de Benín, que hoy lamentablemente desaparecieron, que en palacios de materiales caducos, pero sería como un Versalles de aquellos tiempos, el tintineo de pulseritas era constante, porque había muchas mujeres, entre todas las mujeres de la familia, más las esposas de Lobá, justamente ese metal se lo intercambiaron a los portugueses. ¿A cambio de qué? A cambio de esclavos. Es decir, los propios africanos también obtuvieron de otros pueblos que no eran los propios, esclavos para proveérselo a los portugueses, a cambio de sal y a cambio de bronce. ¿Mm?
Los palacios eran adornados con placas de latón en relieve, que son lo que nos queda, representados a lo va con su corte, guerreros y músicos. Pero también representan a los portugueses que arribaron al área en los siglos XVI y XVII. Al principio se llevaban muy bien, después terminaron en batalla total y los portugueses lo destruyeron, lamentablemente. Bueno, los palacios entonces eran techos de quincha, paredes de adobe, y estaban todos forrados con tejidos, los suelos, y también con estas placas en las alas del trono, estas placas de bronce. Tienen todavía la marca de clavos. Estos se encuentran actualmente en museos. Bueno, y del pueblo Benín esta máscara es muy famosa, es muy representativa, la van a encontrar en todas las publicaciones y en réplicas. Es el Obá, suele llevar una máscara de marfil representando a su madre, pequeñas dimensiones colgadas en su cintura. Era diríamos, un matriarcado prácticamente, porque dicen que la mamá del Obá era la que daba las órdenes. Entonces con esto lo llevaban el cinto de marfil. Se nota el marfil por las estrías que presenta, ya que es un hueso, ¿no? Bueno, y ahí lo que nos poco, es decir, la representación que nos quedaría de estos palacios magníficos que tenían, que no nos queda nada, sería esta especie de pequeña maqueta, de origen también originario de Benín, que nos mostraría cómo sería el palacio, ¿no? En el pueblo de Benín también, ahí tenemos algunos objetos metálicos en fundición, como el mensajero de Benín, un brazalete en marfil con mucha filigrana y un mensajero en marfil del lado derecho, mensajera en metal y mensajero en marfil. Pasemos al pueblo Bakuba. Miren, la prefijo ba, porque después va Bakuba, Baluba, Bakongo. Y esto está en la región del Congo, territorio de bosques ecuatoriales. El gobierno es un reinado, fuerte organización jerárquica. Es un arte nobiliario, gran sentido artístico en objetos cotidianos. Estética de síntesis conceptual en todas sus producciones. Famosas telas de rafia. Su rey, el Nijim, es más importante, fue Shamba, Mologongo, hijo de esclavos. Viajó mucho en su juventud y tras una jugarreta consiguió ser escupido por un rey y así convertirse en su sucesor. Es toda una mitología. Unificó los pueblos Cuba. Bueno, ahí está la ubicación del Congo, Zaire, para que ubiquen dónde están estos pueblos. El pueblo Bakuba, hay 10 estilos de máscaras que corresponden a ritos y ceremonias, están hechos en base de cestería, con decorado de cuentas y cauríes. Los ojos tienen forma de granos de café, pero muy sobresalientes, parecen como picos, conitos, y hay líneas cerca de los ojos, representan el llanto. En las mujeres es por el dolor de parir, en los hombres por el dolor de la guerra. Qué interesante, qué poético. Se le aplican bien elementos como estas hierbas o estas pajas o estas hilachas o estas fibras. Ahí tienen los cauríes nuevamente, destaca entonces estas figuras con estos ojos y también estas formas puntudas o cónicas. También del pueblo de Cuba, más máscaras, son diferentes todas de cada pueblo. Que son en comunes las máscaras, sí, pero son diferentes unas de otras. Y esa es una imagen que nos queda del año 1909 de estos pueblos, tal cual en su vivencia original. Lamentablemente África fue diezmada culturalmente. Eh, Ahí tienen del DOP, que es la representación de un gobernante del pueblo Bakuba. Su postura es sentada, con las piernas cruzadas, mantiene el canon africano, es decir, el torso es más grande, posee un sombrero y el atributo propio del rey al que representa. Tiene escarificaciones en el cuerpo y en el rostro. Y estos son taburetes, es decir, para sentarse arriba de esa plataformita que ven. No tienen que pensar que son muebles cómodos, son muebles rituales para sentarse de una manera de dignidad, no para estar cómodos, para nada. Bueno, más del pueblo Bakuba. Todas estas figuras se van embetunando y se les va tomando ese tinte de color, como si fuera color suela, brillante, como una pomada de zapatos, ¿no? Y bueno, del pueblo Bakuba, un mango de marfil adornado. Entre los elementos de la vida cotidiana también encontramos copas y cajas.
Y también encontramos tejidos hechos de fibras vegetales, miren qué bonito, con motivos geometrizados, más. Y siempre el tema, ven, utiliza mucho la figura triangular. Vamos a otro pueblo que trabaja otro tipo de materiales, el pueblo Ashanti, actual zona de Costa de Marfil y Ghana. Es un desprendimiento de los Yoruba, gobierno reinado, y en el siglo XVI ya eran importantes y con grandes riquezas. Las producciones de galas reales tienen un sentido mítico y político que confiere autoridad y mantiene la unidad del imperio. Grandes trabajadores de tela, del marfil y de oro. Destaquemos que más que nada tienen piezas de oro magníficas. Bueno, ahí estarían ubicados Costa de Marfil y Ghana, estaban ubicados los Ashanti. El pueblo Ashanti son personas de gran importancia, su función es ser consejeros regales, los lingüistas, ¿no es así? Los que eran historiadores, portavoces, agregados militares, etc. Son los únicos habilitados para hablar directamente al gobernante, poseen un bastón de mando recubierto con láminas de oro, y en la parte superior está rematado con una imagen que representa un proverbio. El resto, el del bastón, tiene decoraciones geométricas y suelen ser muy realistas estos bastones de mando, recubierto con láminas de oro. Ahí vemos una figurilla ya, un animal y un pequeño humano, y estas son las figuras Ashanti. Aquí en Buenos Aires tenemos el Museo Ambrosetti, y en la sección donde se expone las culturas africanas, se presenta bajo sus vitrinas una gran colección de pequeños objetos de oro muy bonitos Ashanti. Ahí está la proporción para que vean una moneda. Animales. Y del pueblo Ashanti cuenta con la tradición que Dios envió del cielo un trono de oro, fue escondido a la llegada de los europeos y hoy está perdido ese trono. Actualmente hay una copia de madera y es el atributo del rey. Es muy importante esto de sentarse porque se le atribuye al rey. Al principio les mostré así anticipadamente el trono de Mamun. Bueno, vamos a retomar eso. Del pueblo Ashanti también hay pulseras con cascabeles que llaman a los espíritus, provienen en este caso de influencia europea, hay mucho sincretismo, y la joyería tiene motivos abstractos y calados, pero en este caso de influencia islámica. Hay anillos de oro de grandes dimensiones con influencia islámica. Siempre estos sincretismos que se van dando. Y también del pueblo Ashanti son famosas sus sombrillas de grandes dimensiones, que hoy día siguen utilizando los pueblos de la región, que pueden albergar mucha gente bajo ellas, y posteriormente pasaron a América y se conserva la tradición en los carnavales. En la parte superior están rematadas con proverbios. También espantamoscas de cola de elefante y mango de oro de la Ashanti Genet, que es el gobernante, y los sirvientes usan unos similares para ahuyentar el mal. Hoy en día, en esta región, descendientes de este pueblo Ashanti, se encuentran este grupo étnico que también, bajo la tradición, portan estos elementos dorados, esta joyería dorada. También del pueblo Ashanti son decorativos estos tejidos que tienen proverbios, ideogramas, símbolos, y son uno de los pocos pueblos con ideogramas. Se usan togas y son famosas estas telas, muchas esas para ser usadas una vez y luego destruidas. Tiempo atrás solían comprar telas de seda a los europeos, las que destejían y las volvían a elaborar con sus propios diseños. Qué laboriosos. Además del pueblo Ashanti, siempre destacando que el Ashanti se caracteriza por estos objetos hechos en oro, las insignias son purificadoras del alma, de decoración tipo islámica, acá nuevamente un sincretismo, trabajadas en oro, con el famoso método internacional de la cera perdida. El sombrero de el Ashanti Gené tiene cuernos y la mandíbula del enemigo. Hay espadas con detalles figurativos y siempre una influencia fuerte islámica. Del pueblo Ashanti también el tema de la fertilidad, las mujeres portaban estas muñecas en sus partos que representan la fertilidad. Unas muñecas con muy longilíneas, ahí se ven más, son de cabeza circular, chata, grande y cuellos largos. Más del pueblo Ashanti, qué síntesis, por eso estos pueblos atrapan tanto la atención de los artistas modernos. Hay tendencia a las líneas primitivas. Aquí la línea de las cejas se une sobre la nariz, es decir, los arcos superciliares se unen directamente con la nariz.
Y ahora sí vamos a un pueblo que también tuvo un reinado. Los reinos del África son los de Benín y Bamún, en la actual zona de Camerún. El gobierno, el del reinado fue el Fon, el rey se llamaba Fon, y recibe a la gente, Fon genéricamente, ¿no? Recibe a la gente en audiencia en sus palacios. El más importante ha sido Noyá, gobernante entre el año 1840 y 1930. Arte nobiliario, se caracterizan por la profusa decoración con mostacillas y cauríes, que alcanza gran refinamiento. Son figurativas pero geométricas, muy estilizadas, uso de colores brillantes, y la serpiente representa el poder del rey que controla a ambos lados. La araña es el animal que se comunica con los antepasados, es usada para rituales, y las sociedades secretas tienen gran poder sobre la población e incluso el propio Fon, es decir, el rey. Realizan rituales para garantizar la seguridad y tranquilidad del reino, usan disfraces para cometidos oficiales si son secretos, realizan reuniones semanales en las que idean nuevas danzas y músicas para atraer el Fon y ganar así mayor prestigio e influencia. El calendario agrícola es marcado con festividades, las personas se arreglan y el palacio es adornado para la ocasión. Gran respeto al antepasado, los muertos pueden influir sobre acontecimientos terrestres y cotidianos, el Fon debe dedicarle ceremonias para garantizar su satisfacción. Bueno, ahí está ubicado para que vean el lugar donde están ubicados el lugar actual donde está ubicado el reino de Bamún. El pueblo de Bamún tiene una gran producción de taburetes revestidos, es decir, en la zona del Camerún, ¿no? En la base son sostenidos por una persona, sí, que es el peso del poder, justamente, en este caso femenina. Las cuentas que intercambian con los europeos. Y miren qué maravilloso este trono que mide más de 1 metro de altura, está en el Museo de Berlín, el de la derecha, el otro es más simple. Esto pertenece, es lo más característico de Bamún, este trabajo con cuentas de Murano que intercambian con los europeos. Y cauríes, por supuesto, madera encolada, tela, y aparece una dualidad que es común en los pueblos africanos, macho y hembra, en este caso monitos, y monitos también portando armas. Arcabuces que por supuesto son provistas por los europeos, serpientes. También ahí se ve el trabajo de cuentas sobre tejido en las figuras. Esto actualmente se utiliza mucho de un modo decorativo, estas figurillas africanas dentro de la estética étnica actual. Y ahí está el trono de Bamún, es fantástico. Miren qué hermoso, todo con cuentas de vidrio de Murano, o de cristal de Murano. De gran tamaño. Era heredado de padres a hijos en el intercambio con los alemanes en el siglo XIX. Hay una anécdota que dicen que dando un lazo de amistad, el Kaiser manda un regalo y aquí el gobernante da otro. El gobernante da el trono, despojándose de algo tan valioso que pertenecía a la herencia para su hijo, y los alemanes le proveen de un fonógrafo. Ambos quedan, vieron, no sabiendo qué hacer con los regalos, porque no entendían bien cuál era su función. Por suerte se salvó y fue a parar al Museo de Berlín. Y hoy en día se puede apreciar muy bien conservado. Bueno, ahí se ven imágenes del finales del siglo XIX, con estos tronos magníficos para que vean la proporción. Bueno, acuérdense, Bamún, Camerún. Hoy en día, el legado es que cuando uno piensa en tronos y de punto de vista el gusto étnico africano, como tendencia decorativa, le viene a la mente este tipo de producciones actuales. Más imágenes para que vean más tronos y algunos taburetes, siempre con el sentido ritual, ¿no? Del pueblo Bamún también tenían postes en la parte externa de los palacios, decorado con personas que se tocan la barbilla como muestra de respeto. Entre el techo y los postes hay decoración con cauríes, otra vez el uso de estos caracolitos de boca dentada. Más, y siempre los atributos, diríamos, sexuales primarios tienen connotaciones simplemente de mostrar el género, no cuestiones eróticas, no. Si se muestran los genitales, ¿no? Bueno, el pueblo Bamún, siempre con el tema de las cuentas, esta es una máscara decorada con cauríes y mostacillas, muy geometrizada, de colores variados y muy brillantes. Y ahora pasemos al pueblo Fang, que están en la zona de la línea ecuatorial. Son grupos tribales unidos étnicamente, no son reino. Los Fang y los Baulé,
los pueblos que inspiran justamente a la estética cubista de Picasso. La importancia del culto al antepasado, sí, no hay objetos plásticos, sino que la forma es referencia de un sistema de valores y creencias de fuerzas sobrenaturales que les da sentido. Los objetos decorados no tienen valor en sí. Lo bello no depende de la totalidad del objeto, sino que es una característica dada por un detalle o elementos particulares, donde están ubicados en la región de la Guinea Ecuatorial. El pueblo Fang, su religión, es el Mebere, divino príncipe supremo, creador de todas las cosas, cuyos designios son impenetrables, creador del primer hombre y mujer, y no se le rinde culto directo. La Samé, primer hombre creado de un lagarto de arcilla, abandonado a la orilla de un estanque por 7 días, busca los secretos de técnicas y de escultura en Mebere al morir y resucitar la primera vez. Al morir la segunda vez, reparte bienes, pero los blancos lo acaparan y dejan pobres a los hombres. Antepasado mítico, instructor y civilizador este Samé. Y Nyongono Mebere, primera mujer creada del dedo gordo de Mebere. Miren qué relación con la Biblia, ¿no? Dicen que Adán se crea la mujer de la costilla de Adán, ¿no? En este caso, un dedo gordo. Convence a Samé de tener sexo en su mundo asexuado y por ello comienza una vida ardua. Y comienzan a tener hijos. Las creencias mágicas del pueblo Fan impregnan todo rito y gesto simbólico. Existen muchas prohibiciones, llamadas Eki, cuya transgresión trae consecuencias psicológicas sobre la persona, pero que puede ser curado por el adivino curandero. Existen 2 clases de brujos. En Chengam, adivino curandero, conocido por el poblado y respetado, maneja el Ki, la fuerza vital de todas las cosas, practica magia blanca. Y el Nem, brujo maléfico, no identificado en el poblado, tiene un espíritu interno maligno, Ebus, vampiro ávido de sangre y muerte que busca enriquecerse y hacer el mal, y Epro, que si se lo trae bien procura el éxito. Al morir Nem, el Ebus se convierte en un fantasma errante llamado Kong. El Ebus penetra en el cuerpo por el ombligo, luego de la amputación de alguna parte del cuerpo y del sacrificio de un familiar. El Ebus puede salir de la persona por la noche transformado en animal de caza, y los NEM realizan conclaves de dance, orgiásticos y antronecrófagos. Complicada la cosa. El culto al antepasado es autónomo colectivo, a la reliquia del difunto, ilustre de una familia fundadora del clan. ¿No? El nombre del rito, Vieri, en su conjunto incluye Melam, iniciación. Debe ser consultado antes de cualquier acción importante. El material de culto es un cráneo, preferentemente, o fémures, vértebras o huesos de brazo, caja cilíndrica de corteza cocida en la que se aloja la reliquia, junto con objetos, plantas, joyas, campanas, cráneos de enemigos o esclavos. Estatua antropomorfo, cabeza tallada de madera colocada sobre la caja, conocida como la caja, se llama Vieri. La caja de huesitos. El material de culto es untado con ungüentos durante los ritos. Siempre hay que tratar como de infuirle magia untando o embetunando, ¿no? Las cosas. Se lo adorna con placas de latón, con clavos, se lo pinta, la estatua se le llevar también plumas y collares, y el Vieri es una vocación visual y simbólica, y no un ídolo o un retrato. Suele ser usado como títere en las representaciones del Melam, y el receptáculo de la fuerza del Ki, símbolo de continuidad del linaje, efigie de un ilustre notable también. El Vieri es receptáculo de la fuerza del Ki, símbolo de continuidad del linaje, y efigie del ilustre connotable. Vamos a destacar. La ceremonia del Velán da al no iniciado el derecho de ser parte del clan. Es un ritual colectivo de invocación al antepasado, tiene un carácter familiar excluyente. Bueno, vamos acá a las representaciones del Fan. La pátina de los Vieris es lisa debido al aceite de la propia madera que expulsa y se lo va frotando. Y a mí me suena, vieron, como que acá esto dio inspiración a los personajes de Star Wars, porque se parece muchísimo al robot dorado, a C-3PO, ¿no es así? Y no es casual, puede ser, por supuesto. Ahí tienen el pueblo Fan, fíjense en la figura de la derecha, realmente es muy evocadora. Y tiene un palo detrás de la cabeza para poder sostenerse, así que se van portando arriba de la cabeza. En la danza del pueblo Fan, ¿ven? Muy característico, las manos están entrecruzadas y las piernas en cuclillas, mantienen el canon africano. Canon siempre es conjunto de proporciones, también del pueblo Fan. Ahí están las cajitas Vieri, que se guardan justamente los huesitos de antepasado, y con todos estos elementos que se le van sumando. Más del pueblo Fan, en este caso femeninas representaciones, y acá como si estuviera sentada en un taburete.
del ejemplo de máscaras del pueblo Fang no varía demasiado de la estética que vimos recién. Y vamos al pueblo Congo, actual zona del Congo y Zaire, zona de bosques tropicales. Los pueblos se manejan con lenguaje común, el Kikongo. Los objetos de los primeros intercambios son con europeos, fueron esteras coloreadas de fibras de palmera, tallas en marfil, tejidos, cestos de rafia, tapetes y tejidos. Siempre les intercambian a cambio de metal, y los europeos obtienen elementos naturales del África más esclavos. Entonces habíamos visto Bakuba, Bakua, Balúa, Bakongo. El ba es el entrefijo, porque de todos estos pueblos del Congo, Bakuba, Balúa, Bakongo. Bueno, el pueblo Congo, Bakongo, tenemos el Tadio Tumba, donde hay esculturas funerarias talladas en esteatita, es una piedra destinadas a reyes, nobles o jefes. Se los creaba, usaba y guardaban en vida de su propietario. Al morir se les colocaba sobre las tumbas como estatua conmemorativa. No son realistas, muestran el cargo o atributo de su propietario. Las personas bien formadas y agraciadas, sus características están sentados o en cuclillas, manos en distintas actitudes con atributo, gorro distintivo de autoridad. Hay excepciones, representación de médicos, guerreros, mujeres, representación de prestigio y alusión a la riqueza de la persona. También pueden ser piedras sepulcrales en forma de losa, con figuras en bajo relieve. Bueno, acá tenemos del pueblo Congo, sus representaciones, y todos presentan escarificaciones, lo que indica que en la vida real se hacían estos tatuajes. Son tatuajes, no son tatuajes, son como labrados en la piel, proceso, como les conté, de infecciones. Miren acá la mujer con su niño o su bebé. También los fetiches, figuras con función de objeto de poder usados para hacer el bien o a mal a distancia. Tienen fines ambivalentes, pueden ser para el bien o para el mal. En América, después con el sincretismo, casi todas se lo atribuyen para el mal. Manejados únicamente por el chamán, que es este brujo, su poder es activado únicamente durante el ritual, luego de lo cual son descartados. Hechos en madera con detalles en metal, figuras antropomórficas, es decir, figuras con forma humana, y zoomórficas, con forma animal, no son retratos ni adjudicables. Así que no es un retrato adjudicable a nadie particularmente. De talla medianamente acabada, con numerosas intervenciones, agregados de espejos, clavos, uñas, pieles, cuernos, cabello, que cumplen un cometido en el hechizo. En la construcción, chamán y escultor trabajan conjuntamente. Se lo trabaja por pieza o por parte. Bueno, acá tenemos del pueblo Congo, y es muy famoso, los más destacados son estos fetiches con clavos. Y acá los clavos tienen que ver con una activación. Fetiche de perro con 2 cabezas, los clavos habían sido incorporados a las prácticas fetiches del Congo, justamente a partir del contacto con los portugueses que traen los metálicos, la cuestión metal. Posiblemente en muchas figuras fetiches se hace alusión a los clavos de Cristo y a la crucifixión. Acá tienen que pensar que no es para hacer el mal, sino es para activarlo. Es como le digo a mis alumnos, siempre es como si yo agarro el muñequito de Duracell y le cambio las pilas, para que siga moviéndose el conejito. Es decir, es como activación, cosa que después en América esto implica un poco una técnica, ¿vieron?, de hacer el mal, una macumba. Más, miren, con todos los clavos, y los espejos que mencionan, que son metálicos, van en el vientre. En este caso no se ha perdido. Son figuras que parecen intimidantes. Más del pueblo Congo. Y más para que vean este cocodrilo con los clavos. Otras imágenes del pueblo Congo, masculinas, de guerreros, y femeninas, siempre con los atributos de la maternidad o el niño. Vamos al pueblo baulé, a conocer el pueblo baulé. El pueblo baulé tiene gran producción de máscaras, de estas figurillas, siempre con el canon africano, distinguiendo géneros, hombre-mujer. Y hablando del pueblo baulé, entremos un poco, ya que tiene estas características de máscaras tan particulares que nos han legado, vamos a hablar de la máscara africana, a un acercamiento a su comprensión y uso. Las consideraciones y contextos serían que se denomina, otra vez, para ponernos en clima, el África Negra, la zona comprendida entre el sur de Sáhara hasta Angola, Zambezi del continente africano. El África Negra, a diferencia de la zona oriental del África, es habitada por pueblos sedentarios. Es muy importante que entiendan que son sedentarios, por eso no incluyen a los pueblos de Sudáfrica, lo que hablamos del arte del África Negra.
que desarrollan en el tiempo sistemas de intercambio comercial, jerarquías institucionales y marcada organización social y religiosa. Desde su primer contacto con Asia y Europa, mantuvieron el intercambio cultural a lo largo de los siglos, pero aún así conservaron la identidad africana. Lo que se sabe del contexto histórico del arte africano es que por tradición es de transmisión oral, incluye relato originario, migraciones, transformaciones sociales, mito originario de ética y pertenencia. Los mitos orales corresponden a grupos de gobierno descentralizado. Los gobiernos centralizados, por el contrario, tienen conciencia histórica formal, variaciones formales, funcionales y de valor según la región, y la confección de las piezas tiene carácter mágico ritual. No hay artista, hay artesano. La confección es por oficio. Ahí tenemos un paneo general de la máscara africana. Ya hemos visto la de Camerún con sus piedritas, con sus mostacillas, la del pueblo yoruba y las máscaras Quetecuba, que son máscaras que llevan como unas barbas hechas de fibras vegetales. Y una estilización muy increíble, ¿no? Siempre la estilización es tomar los rasgos característicos, pero después cómo se va transformando y puede ser geometrizada y alejándose más de del naturalismo. La función de la máscara africana es el elemento del rito, que revitaliza el mito. La máscara africana extrae al presente el poder de la historia mítica. El arquetipo del pasado mantiene vivo el modelo en el presente, el antitipo de algo que no ha ocurrido, pero se espera que acontezca. Es decir, continuación de la tradición. También tiene la espiritualidad, comunicación con fuerza, entidad supranatural y ancestro, balance de las energías terrenales y extraterrenales, bien y mal, enfermedad y salud, siempre son como duales las cosas, ciclos naturales, lluvias, migraciones, animales, agricultura. Y cualidades éticas comunitarias, ley social, justicia, valentía, miedo, traición, belleza. Cuando se ponen en función, la máscara no solo cobra sentido cuando es usada, la máscara cobra vida con el rito. El usuario de la máscara pierde su identidad individual para tomar una identidad comunal, incorporación del antepasado, fuerza natural o sobrenatural, valor social. Entonces, máscara, más traje, más música, más baile, más situación. Eso es todo el conjunto para ponerla en función. Cada rito tiene su propia música, su propio baile, sus trajes, máscaras, significados determinados por la tradición y la función que cumplen en la sociedad. Las puestas en función pueden tomar parte de celebraciones, iniciaciones, ritos de asociaciones secretas, pedidos, rezos comunitarios o personales, procedimientos de curación, etc. Ahí se puede ver en trajes de Ngungun yorubás y traje de Ngungun brasilero para que vean el sincretismo en América, después a través vía los esclavos que van, pues son de esta zona justamente, cómo la máscara es incorporada al traje, en este caso el rostro del antepasado. La máscara siempre es un elemento que forma parte de un todo dentro del cual adquiere significado. Y ahí está señalado en amarillo los elementos abstractos, no figurativos, donde se puede ver una máscara, rostro de Egungun Yoruba. Bueno, la máscara Ashanti, los Ashantis eran los que fabricaban los que producían estas joyas en oro, ¿se acuerdan de la región de Ghana? Máscara de buenas cosechas. En cambio, la máscara Baulé de Costa de Marfil es una máscara de antepasado. Y la máscara Mende de Liberia, Sierra Leona, es una máscara casco. Difícil bailar con esto, pero bueno, son profesionales los que hacen esto, profesionales de los ritos. Gente que está preparada desde su tierna juventud para todo este encargo tan ilustre. Máscara boa del Congo, máscara utilizada en ceremonias relacionadas a la guerra, coraje para el guerrero. Y otros ejemplos son la máscara cenufo de Costa de Marfil, que es una máscara femenina, la del medio, utilizada en danzas de asociaciones de hombres, y la máscara pende del Congo, la última, máscara con elementos animales y humanos, utilizada en ritual de iniciación masculina. También tenemos máscaras de iniciación yaka en Congo, donde se puede ver el ritual, este está para utilizar en el ritual Mukanda, iniciación de los varones, pasaje de la niñez a la adultez. Sí, en la cuestión sexual es una mujer con sus genitales abiertos.
Los materiales de las máscaras perecederos: madera, paja, rafia, elementos vegetales, caracoles, cauríes, terracota, arcilla, tierra, cerámica, textiles, cuentas y mostacillas, hueso y cuero, pezuña, elementos animales, cobre, latón, bronce y elementos metálicos. ¿Cuáles son las desventajas de los materiales perecederos? Rápido deterioro, casi no se conservan piezas antiguas. Ya les comenté que más de 500 años no tenemos nada. Distorsión de la comprensión de la historia del arte africano también, porque bueno, se deterioran. Y ventajas, bueno, reposición y restauración con elementos locales, calidad de acabado, presentan una buena terminación, si quieren. Y aparte, bueno, ni que hablar que son ecológicos, ¿no? Y tenemos acá una máscara Dan de la costa de Marfil y Liberia, y es el rostro también de ellos, ¿no? Algunos pueblos llegan a tener un color de piel espectacular, casi negro azulado. Materiales varios: cauríes, plumas, textiles, maderas y fibras vegetales. Es una cofia. En cambio, la máscara Dan de Costa de Marfil y Liberia, en este caso, lleva fibras vegetales. Otra lleva, en este caso, cauríes, plumas, textiles, madera y fibras vegetales, y parece como una especie de cono. Esto es una máscara Dan de Costa de Marfil y Liberia. Características formales de los elementos representados: si es humano, rostro con elementos mínimos, abstracto o figurativo, representativo o representativo. Animal, estilización, abstracto o figurativo. Realce de características más importantes: trompas, cuernos, dientes. Se combina todo esto. Imaginario, bueno, se utiliza la abstracción geométrica y elementos decorativos. Por eso los artistas de las vanguardias se desviven por estas piezas cuando las conocen. Elementos humanos, figurativo, ahí tienen la máscara de Gabá en Nigeria. Elementos animales figurativos: una máscara Bamileke en Camerún, máscara abstracta no figurativa, máscara Nafana de Costa de Marfil, es espectacular esa máscara, muy abstracta. Y elementos combinados, ahí viene en la última, se combina todo: lo animal, lo figurativo, lo abstracto. Las características formales que presentan son un balance simétrico, simetría axial, igual de ambos lados, espacios negativos, agujeros, y positivos, saliencias, abstracción geométrica, abstracto figurativo, es decir, no naturalista, y abstracto no figurativo, es decir, figurativo, pero no llega a naturalismo, apenas evoca, y lo abstracto no figurativo es directamente que no se representa nada de lo natural. Elementos mínimos y exagerados, lo natural y lo que se puede interpretar, porque a veces no necesariamente tiene que ser un elemento natural. Tridimensional, aparente bidimensionalidad, diseños pictográficos, patrones decorativos con significado, diseños agregados que refieren a peinados, escarificaciones y pintura corporal, tan importantes a todos los pueblos del África, y fácil comprensión de la forma por significado específico del decorado, por remitir a un valor o figuras reales. Expresividad es esta fuerza contenida que se expresa a través de estos rasgos tan salientes. Ahí tienen también otro ejemplo de una máscara del espíritu del águila, que tiene una función protectora, decoración de endamero, representación de los opuestos, luz, oscuridad, sabiduría, ignorancia, simetría formal, decoración en zigzag, que representa a ancestros, y rasgo facial exagerado. Otras que presentan ejemplos 2D y 3D, por ejemplo de Burkina Faso, máscara Tusián, ejemplo de abstracción geométrica, simetría axial, en esta máscara increíble con esa X, y ejemplo de fuerza contenida, una máscara cenufo de Costa de Marfil, con una especie de cocodrilo, una figura humana también. Y ejemplo de facial, de comprensión también, de máscara Chokwe de la Costa de Marfil. Entonces hay ejemplos abstractos, de fuerza contenida, de fácil comprensión, como ver, fácil comprensión cuando son muy figurativas o naturalistas, y se interpreta un rostro humano. Y también hay máscaras de cuerpos femeninos. Miren qué interesante, en Tanzania, de los Yoruba, siempre la cuestión reproductiva es importante. Hay máscaras de animal, en los baulés, ¿se acuerdan? La de Costa de Marfil. Y máscaras de antílope, máscaras Dogon de la región de Mali. Hay máscaras casco, máscara Mumuyé de Nigeria, que es esa que tiene color rojo y blanco, o marfil. Y la elaboración del elemento mantiene las reglas de la tradición: carácter oficial y oficio de la producción. Los estilos varían según el pueblo y zona de que provengan. Las tallas se hacen una sola pieza y se atiene a la forma original del madero. Y el metal se trabaja forjado por método de cera perdida. También arcilla y cerámica modelada. Y vamos a las influencias en Occidente para ir combinando. En el arte, inspira a las vanguardias del siglo XX.
como lo primitivo, lo no racional y sus características formales. Inspiración en temas exóticos, espirituales, formales, y mercado de antigüedades, curiosidades y lo que llamamos el arte negro vulgarmente. Y en la sociedad, comprensión de otros valores sociales, elementos que sirven para el distanciamiento con la realidad, reflexión sobre el mundo, unión arte-vida, estética incorporada a la vida, arte incorporada a la funcionalidad. Esas premisas que busca inclusive el diseño moderno. Bueno, hablando de las influencias, que lo tenemos al célebre Pablo Ruiz Picasso y una imagen, vamos a verla completa, un trozo de las señoritas de Aviñón, que justamente remite a la máscara africana, como la máscara aulladora de la señorita de arriba. Les comento que esta es una obra del año 1909, es un gran cuadro cubista, cubista analítico, que remite a las señoritas de Aviñón. Son prostitutas de la calle Aviñón, la calle de las prostíbulos en Barcelona. Y acá Picasso demuestra como una especie de agresividad hacia las mujeres como seres peligrosos. Tengo entendido que había contraído sífilis en el momento que él decide mostrar su, su angustia, su enojo hacia el sexo femenino, dando esta obra que aparentemente parece tan amable por sus colores rosados y que ha sufrido muchas transformaciones, ¿saben? A través de estudio de rayos y demás se han encontrado, saben que el óleo se puede pintar y repintar arriba, se han encontrado cambios hasta de haber quitado personajes, ¿no? Pero maravilloso. Y les cuento que una de las figuras, rostros, el de la izquierda arriba, está sacado de un cuadro de Gauguin, ¿no? Del espíritu de los muertos vigila. Un cuadro de Gauguin. Por último, los dejo con la actual interpretación que tenemos del arte africano dentro del diseño de interiores y la decoración, donde tenemos un gran acervo de artesanías que se dan, influencias en Occidente, y también el uso de la fotografía, de materiales de rafia, y se combina con muebles contemporáneos. Muy lindo destaque esta pequeño rincón decorativo. Bueno, espero que les haya sido claro y muchísimas gracias por escuchar mi clase.